Buenas, bienvenidas. Por acá está la biblioteca. Bueno, yo soy Santiago Garat, soy periodista, escritor, integrante de la cooperativa La Masa y también de la agrupación Hijos. Y esta es mi biblioteca. Acá tengo mis libros y algunas fotos. Bueno, los primeros libros que yo leí o tengo recuerdos de haber leído eran una colección que se llamaba Gemelos, que teníamos con mi hermana Florencia, de unos hermanos que resolvían misterios y que tenían aventuras, y la verdad que era muy divertido. Después seguramente la revista El Gráfico, que mi abuelo Ángel compraba los martes y me regalaba los miércoles. Y después seguramente el primer cuento que leí así por mí, digamos, fue el de Fontana Rosa, 19 de diciembre del 71, porque me enteré que había un cuento que hablaba de la palopinta de Poi, que era algo que me contaba mi otro abuelo, mi abuelo Carlos, y ahí me volé los pelos. Ahí no paré más de leer. Acá hay uno que se llama Puro Fútbol, que trae un compilado de todos los cuentos de Fontana Rosa que tienen que ver con el fútbol, y ahí está 19 de diciembre del 71, pero tengo por ahí el libro original que se llama Nada del Otro Mundo, y ahí está 19 de diciembre del 71. Acá también está. Y cuenta la historia del viejo Casale, de unos amigos que se enteran, se jugaba el clásico rosarino en una semifinal en cancha de River. El que ganaba podía salir campeón por primera vez y el que perdía se quedaba afuera, y estos muchachos se enteran que había un viejo que nunca lo había visto perder a Central en un clásico, y lo secuestran engañado porque el tipo no podía ir a la cancha porque tenía problemas de salud y corría serios riesgos de muerte, cosa que finalmente sucede. Todo el lector futbolero lo conoce, me parece que es el mejor cuento de fútbol de la historia, pero bueno, seguramente habrá otros que les guste otros cuentos. Ahora estuve leyendo el libro de Pablo Virgi, que además es un amigo, un hermano. Me gustó mucho, es un policial de un asesino en serie que va matando taxistas. Hay una cosa muy loca que los descuartiza y los mezcla con una máquina de coser, bueno, y con mondongos de pollo, un delirio. Tiene partes en las que uno dice, basta, no quiero leer más, pero a la larga me parece que es un libro fantástico y está buenísimo para leerlo. También estuve leyendo mucho de Sacheri, que es otro escritor que me gusta mucho. Acá está Papeles en el Viento. Sacheri también, al igual que Fontana Rosa, juega mucho con el fútbol, o usar el fútbol como excusa para hablar de otras cosas, y me gusta muchísimo Sacheri. Que bueno, entre otras cosas, el autor del Secreto de sus ojos, que después hicieron la película El Secreto de tus ojos. Me gusta mucho no sé llamarlo literatura de fútbol, porque en realidad no creo que haya otra literatura que uno relacione con algo, pero sí, en algún momento para un cumpleaños pedí libros de fútbol, no de una biografía o de una historia, sino que tengan al fútbol ahí dando vueltas. Galeano tiene mucho de fútbol, tiene uno que se llama El fútbol a solas sombras, y ahora otro que es Cerrado por Fútbol. Me gusta muchísimo, El Gordo Soriano. Me regalaron este, que está buenísimo. Una compilación de cuentos que tienen que ver con el fútbol, y la verdad que está muy bueno. Y también otro, que no sé si lo tengo por acá, que es de Roberto Santoro. Es un libro muy viejo. Santoro es un celador, un docente celador que está desaparecido, lo secuestraron de la escuela. Era poeta, y él en el año 70 y pico hizo un recorrido por todos los cantitos de las hinchadas del fútbol argentino, y me encantó. La verdad que eran muy graciosos, eran cantitos que hoy sería imposible que canten las hinchadas de fútbol. Ahora hace un par de años descubrí un sueco que se llama Mankel. Me gustan mucho los policiales, últimamente estuve leyendo muchos policiales. Y ese me gusta mucho. Este igual, bueno, es un clásico, El fantasma de Canterville, otros cuentos. Generalmente me gustan mucho los cuentos cortos, algo que me fascina. Más allá de que me gustan muchísimo engancharme con una novela y leerla y pensar mañana la voy a seguir leyendo, o incluso llegar al punto de engancharme y no soltarlo en toda la noche. Generalmente me fascinan más los cuentos cortos. Este también de Edgar Allan Poe, son todos cuentos cortos. Me gusta mucho eso de no estirar algo, o de poder contarlo en pocas páginas y que tenga un final fuerte, contundente y que te deje pensando. Tengo un tío, Miguel,
muy fanático de la escritura, mi vieja también. Mi tío Miguel me regalaba para todos mis cumpleaños de chico un libro de Borges, algunos los conservo. Y Borges la verdad que me voló los pelos, más allá de, bueno, de lo que uno pueda pensar ideológicamente como escritor, es uno de los que más he leído y cómo jugaba con el tiempo, con los espejos, con los laberintos. Me gusta mucho Galeano eso de resumir en pocas palabras o en una página algo, una idea, una historia. Yo cuando escribo en el libro El Sol y la Pelota y también en el otro que por ahí estemos por sacar, la mayoría son cortitos como escribe Galeano, que son una página y a mí me salen así. Calculo que también viene por ahí por el lado de Galeano y seguramente también por Fontana Rosa. Como hablamos nosotros, ¿no? De buscar palabras raras o buscarle un rulo, un firulete, sino hablar como uno habla. Hay un libro que me gusta mucho de Sacheri ahora que se llama Así que esto era ser feliz, que es la historia de un hombre que le aparece una hija de 12, 13 años que él ni sabía que existía. Además la madre murió y bueno, no sé, yo tengo una hija de 13 años y me sentí muy identificado, lo cuenta prácticamente desde la voz de ella y me parece fantástico que alguien pueda contar pensamientos, sensaciones que tiene un niño o una niña. También me han marcado libros que tienen que ver con política, con Néstor, con la historia del país, de los desaparecidos. Eso me cuesta a veces leerlo, pero también me gusta. Son cosas que hay que saber, más allá de que uno por ahí se emociona y cuesta seguir leyéndolo. Leer de Rodolfo Walsh, Operación Masacre o La Carta Abierta. Berbisky es durísimo, tiene que ver con los vuelos de la muerte. Sí, a mi papá lo secuestraron cuando yo tenía 4 años. Mi papá era abogado, docente, militante peronista, estuvo en Montoneros y es algo que nos atravesó a mí, a mi familia durante toda la vida y siempre traté de leer todo lo que pasó en nuestro país en aquellos años, aunque bueno, sí, obviamente cuesta a veces leer, qué sé yo, esto que son testimonios en vivo, en crudo de lo que hacían los milicos en aquella época. También, como te decía, de política, leer la historia de Néstor. Para mí Néstor es enamorarse de un dirigente, de enamorarse de la política, de lo que significa como herramienta de transformación social para mi familia o para los compañeros de hijos. Me parece que la llegada de Néstor al poder fue increíble ya desde el momento en que sacó los cuadros y que nos dimos cuenta que iba a tomar como política de Estado todas las cuestiones de derechos humanos, los juicios. Cuando le pidió perdón al pueblo en nombre del Estado por los crímenes aberrantes que habían cometido, me enamoré de esa figura política y bueno, trato de leer todo lo que haya también de Néstor y de política y de historia argentina. Me gusta mucho la música, sobre todo el rock nacional, me gusta mucho Sumo. Tengo libros de Sumo, de Luca Prodan, la historia de Luca Prodan, que están bastante buenos. Hay varios, pero este me parece que es de los más completos, además con testimonios de la mayoría de las personas que lo conocieron. También soy bastante fanático de Los Redondos y tengo libros de Los Redondos, algunos que el Indio decía que no había que leer, pero bueno, me parece que está bueno leerlos. En este de Luca, por ejemplo, leí que en una parte va Luca con una de sus hermanas a una bruja, a una mentalista y le termina diciendo que él era una reencarnación de una mujer que había vivido en un país lejano que se llamaba Argentina y esa mujer era Eva Perón. La verdad que eso no lo tenía y me encantó leerlo. Y el Indio está bueno que él mismo va contando, es una conversación con un periodista y la verdad que está transcrita casi literalmente. Descubrí que él nunca había dejado ver o entrever la historia de su niñez, de su infancia, habla mucho de sus viejos, de sus abuelos, de travesuras que hacía de chico o de la adolescencia, de no sé, sus primeras experiencias con las drogas, con el dibujo, desmiente algunas cuestiones que había en otros libros y que él había criticado en su momento, como que había sido artesano y esas cosas, pero por ahí habla de las letras, que él toda la vida había dicho que no le gustaba explicar las letras porque quería que queden en la fantasía o que cada uno lo interprete como quiera y bueno, se ve que se puso viejo y
ahora las explica bastante qué quiso decir en aquel momento, más allá que después uno lo puede entender como quiera. Este libro, la verdad que cuando lo leí me voló los pelos. Me gusta sorprenderme con historias que obviamente te dejan cosas y te hacen pensar, pero que también tienen un cierto grado, no sé, de delirio, de algo que vos decís, ¿cómo se le pudo haber ocurrido esta historia a una persona, a un escritor? Trata de un personaje argentino que termina viajando a Estados Unidos y termina envuelto en una aventura loquísima con el actor del Gordo y el Flaco. Después termina a los tiros en un estudio de filmación. Bueno, se llama Triste, Solitario y Final, y la verdad que me gusta mucho cómo construye los personajes Soriano. También el otro del que va en la ruta en un auto y cómo describe las rutas argentinas y los personajes que van apareciendo, el Gordo. Me fascina cómo escribe Soriano y es uno de los escritores que también más me gustan en la vida, y me gusta volver y leerlo y leerlo y leer. Tengo unos tesoros que fui coleccionando por mi abuelo y después también por amigos que me han ido consiguiendo cosas. Y tengo no solo los gráficos, sino también los diarios de Central Campeón, este es del 80. Tengo el de la Palomita de Poi, incluso algunos que son el diario Clarín. Tengo el Clarín, La Capital, del día en que Central salió campeón, o el día de la Palomita de Poi, que fue en una semifinal antes de la final de 1971. Y esos son tesoros que en realidad alguna vez pensé incluso en donarlos, porque, o sea, en alguna biblioteca de Central, para que se preserven y para que todo el mundo lo vea, porque la verdad son tesoros, no sé si alguien los tiene.